Qué rico verlos, me alegro mucho. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Hoy día hace frío, hubo días bien ricos, pero hoy día hace más frío. Chiquillos, súper importante, la prueba del libro solo la han rendido 14 personas de 34, así que hasta hoy día en la tarde hay plazo para hacerla. Ya después se va a cerrar. Y la prueba de matemática ya está activada y va a estar hasta mañana, ya para que puedan hacerla. Es muy sencilla, es bastante facilita, y para quienes han hecho las tareas o para quienes trabajaron y estuvieron en clases va a ser más sencillo todavía porque aparecen varias imágenes de ejercicios que nosotros desarrollamos en clase, ¿ya? Así que con eso espero que les vaya muy, muy, muy bien. Y el día viernes ya vamos a tener nuestra prueba de lenguaje. Hoy día yo voy a hacer un repaso de lo que va a entrar en la prueba del día viernes, ya precisamente porque son hartas cosas. Ya en matemática no lo hicimos porque como eran cosas muy pequeñitas lo que iba a entrar en la prueba, no era necesario hacerlo. Pero sí el lenguaje, porque son 5 clases, ¿ya? Que van a entrar en esta prueba, ¿ya? La primera de ellas fue la clase que nosotros hicimos sobre la fábula. ¿Qué era la fábula? Para que ustedes después puedan reconocer las características de la fábula en un cuento y poder responderme en alguna pregunta por qué ese cuento es una fábula. ¿Ya? Más allá de responder una pregunta solamente de comprensión lectora, sino que también por qué entender a qué tipo de texto pertenece. ¿Ya? Esto nosotros lo vimos el martes 28 de julio, hace ya un mes. Y dijimos entonces que una fábula es una narración breve, o sea, es algo que nos van a narrar, que nos van a contar, ¿ya? En la que los personajes pueden ser animalitos, plantas, fuerzas de la naturaleza, por ejemplo, como el viento, la lluvia, el mar. O también pueden ser objetos que hablan, piensan y se relacionan como si fueran personas, ¿ya? Es como que todos estos seres inanimados también, o los animalitos que si bien se mueven y son seres vivos, no hablan como nosotros, pero en esta historia, en esta narración, sí lo hacen, ¿ya? Como si fueran personas. Este comportamiento se llama personificación. Cuando nosotros le damos cualidades humanas a algo que no lo es, vamos a hablar de personificación, ¿ya? La fábula termina con una enseñanza que vamos a llamar también moraleja. Cada vez que nosotros leemos una fábula vamos a aprender algo respecto a lo que nos están contando. Quizás vamos a aprender a no mentir, vamos a aprender a ser amistosos, a ser buenos hijos, vamos a aprender sobre el compañerismo y distintas cosas, chiquillos, ¿ya? Pero una fábula siempre a nosotros nos deja una moraleja, enseñanza o aprendizaje. Características de la fábula, nosotros podríamos decir que son textos breves, ya nos cuentan algo bien cortito, no es una historia muy extensa. Siempre tienen una moraleja, ya siempre, siempre nos van a dejar algún aprendizaje, quizás en algún momento les va a costar reconocerlo, pero de acuerdo a las características, al comportamiento que vaya teniendo el personaje o los personajes, vamos a poder entender cuál es la moraleja, ¿ya? Sus personajes, recuerden que no son únicamente personas, sino que tenemos animalitos, plantas, fuerzas de la naturaleza u objetos, ¿ya? Podemos tener personas también en estas narraciones, pero personas que tal vez conversan con los animales, que conversan con los objetos o con alguna fuerza de la naturaleza, ¿ya? Ahí tenemos también una fábula. Critica los comportamientos y actitudes que tienen los humanos. Por eso nosotros vamos a aprender, porque probablemente los animales no saben de ser egoístas o las plantas no saben ser mentirosas, pero ellos utilizan esas características o comportamientos que tenemos nosotros los seres humanos a veces para poder enseñarnos algo. ¿Qué hacer para comprender una fábula? Nosotros vimos unas características para poder entender la fábula. Decíamos que había que leer el título y hacernos una idea de lo que íbamos a leer, como quiénes podrían ser los personajes o de qué podría ir tratando el texto. Después leíamos el texto con atención y escribíamos las palabras que no conocíamos para poder buscar su significado, y entender mejor lo que estábamos leyendo. Al finalizar la lectura, podíamos responder distintas preguntas que a nosotros nos iban a ayudar a recordar o a comprender o entender un poco mejor lo que nosotros ya habíamos leído.
¿Ya? Algunas preguntas que ustedes podrían responder luego de la lectura, y esto es importante porque les puede servir para comprender alguna fábula que aparezca en la prueba, es saber o entender de qué trata la historia, quiénes eran los personajes, qué hacían estos personajes y por qué hacían eso, qué hechos importantes ocurrieron en esta narración o relato, cuál es la moraleja, qué es lo que yo aprendí, cómo se descubrió esa moraleja, cómo ustedes llegaron a entender que esa era la moraleja y por qué, si es que les gustó el final, qué habrían hecho ustedes y si es importante el aprendizaje o la moraleja que nos dejaba esa historia. ¿Ya? ¿Y por qué era importante? Nosotros leímos un par de fábulas, leímos ahí La gallina en los huevos de oro y estuvimos respondiendo. Ya La gata y los ratones, aquí si ustedes se dan cuenta estamos hablando de animalitos. ¿Ya? El león y el ratón, nuevamente hablábamos de animales aquí y abajo aparecía la moraleja. Y también señalamos las partes de la fábula, que como al ser una narración, al contarnos una historia, por supuesto, tiene una estructura, ¿ya? Que es el inicio, que es cuando nosotros nos comienzan a contar esta historia, nos van como a introducir a lo que nos van a ir contando, quiénes son los personajes, nos señalan y cuál es como la problemática. Después en el nudo es el desarrollo de esta historia, como los hechos importantes que van ocurriendo. Y tenemos el desenlace, o el final, que es cuando nosotros nos cuentan qué es lo que pasa finalmente y ya nosotros podemos comprender cuál es la moraleja de esta historia. ¿Ya? Escuchamos un par de fábulas nosotros y escribieron ustedes también las fábulas, hicimos esa tarea y la revisamos en la clase. ¿Ya? Entonces pudimos decir nosotros que la fábula es un relato breve, escrito en prosa o en verso, donde los protagonistas son animales o cosas con facultades humanas, como el habla o el razonamiento. Esta narración termina con una moraleja o enseñanza. ¿Ya? Y ahí dice, amiguito o amiguita, para poder redactar una fábula solo necesitas mucha creatividad e imaginación. Puedes dar vida a tus personajes, que pueden ser animales o seres humanos, que pueden representar los vicios o defectos humanos más llamativos, como también alguna virtud. ¿Ya? Nosotros podemos hablar de la amistad también y de cosas buenas en una fábula, no solamente de un comportamiento negativo. ¿Ya? Así que eso fue lo que nosotros aprendimos de la fábula más que nada, que era, durante las clases habíamos comprendido algunos textos, pero que ahora no podemos hacerlo. ¿Ya? Así que más que nada recordamos las características de la fábula y cómo podíamos comprender. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos a la siguiente. Lo siguiente que nosotros vimos fue, perdón chiquillos, voy a compartir ahora. Vimos los poemas. Gracias, tío Andrés. Entonces, después de que nosotros vimos la fábula y comprendimos sus características, llegamos a los poemas, ¿ya? Entonces, esto fue el 4 de agosto. Revisamos la tarea de la clase anterior y después vimos qué era un poema. Y decíamos, queridos estudiantes, la poesía es el arte de escribir en versos. En ellos se puede pintar con palabras lo que pensamos o sentimos. ¿Y qué eran los versos? Los vamos a recordar también. Aquí nosotros tenemos las partes de un poema. ¿Ya? Tenemos el título que es el nombre que tiene este poema. Después viene el verso. El verso, chiquillos, recuerden que es la palabra o conjunto de palabras que forman una línea, ¿ya? Cada línea que está escrita se llama verso, ¿ya? Así que cuando en la prueba yo les pongo un poema y les pregunte por la cantidad de versos, ustedes van a contar cada línea, ¿ya? Luego del título, ¿ya? El título no se cuenta en estos versos. Después vamos a adelantarnos aquí nosotros a la estrofa. La estrofa es cada conjunto de versos, ¿ya? Cada vez que nosotros separamos por un punto aparte, tenemos una estrofa, ¿ya? Tenemos aquí después el conjunto de versos. En este poema, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 4, 5 estrofas,
¿Ya? Hay 5 conjuntos de versos o 5 conjuntos de estas líneas. Teníamos las rimas también, que son esos sonidos semejantes que aparecen al final de cada verso, ¿ya? Y cuando decía, en las mañanicas son como frescas, cubren los ruiseñores las alamedas. Todas terminan en as, ¿ya? Y esas son las rimas porque terminan en un sonido semejante o igual, ¿ya? Y tenemos acá el autor, que aparece el nombre de la persona que escribió este poema, que es Lope de Vega, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Entonces, no vamos a olvidar que las partes de el poema son el título, el verso, las estrofas, las rimas y tenemos al autor, ¿ya? Por si acaso. Así que esas partes tenemos que recordarlas muy bien para cuando nosotros vayamos a leer y comprender un poema. Hablamos de la belleza de la poesía, de que era algo muy lindo. Porque la poesía es la forma que tienen las palabras de cantar o contar, de cantar su propia melodía al ritmo del corazón del poeta. Para ser poeta hace falta tener un corazón sensible, capaz de latir más fuerte cuando se siente amor o más lento cuando la paz se instala a su alrededor. Para ser un poeta tienes que saber que es necesario tratar las palabras con mucho cuidado, decorar las frases con puntos y las comas precisas, agregar algunos signos de exclamación si fuese necesario y sentarse a escribir. Ya cuando uno escribe una poesía, escribe algo que siente, puede ser algo muy, muy lindo o algo triste. Ya vamos a expresar nuestros sentimientos y se dice de forma muy linda. Tenemos que tener cuidado con los signos de puntuación, con las comas, con los puntos que usemos y los signos de exclamación, para que esta poesía se entienda y nosotros podamos leer y entender esa poesía como realmente se siente la persona que la ha escrito, ¿ya? Analizamos algunos poemas nosotros, chiquillos, ahí vimos cuántas estrofas tenían, cuántos versos, perdón, de qué se trataba, cuál era la emoción. Ahí leímos otro poema más, fuimos entendiendo, ¿ya? Y asimismo vamos a trabajar, chiquillos, pueden repasar estos poemas porque asimismo vamos a trabajar durante la evaluación, ¿ya? Entonces, nosotros aprendimos eso más que nada de los poemas, que estábamos hablando de una persona que expresa sus sentimientos de una manera muy linda y que decora las palabras, ¿ya? De cierta forma para darle un sentimiento más bonito al poema, ¿ya? Para hacerlo más lindo, más llamativo, ¿ya? Entonces, aprendimos las características del poema, cuáles eran sus partes y analizamos poemas. ¿Ya? Lo mismo que vamos a ir haciendo en la prueba, chiquillos, ¿ya? Para que no tengan duda de eso. Entonces, ahí nosotros llegamos al final de esto, vimos la poesía. Entonces ya tenemos la fábula y la poesía, que fue lo primero que vimos. Luego nosotros llegamos a la biografía. ¿Se ve el power de la biografía? ¿Sí? Ya. Gracias, Matilda. Te vi a ti primero. Sí, correcto. Llegamos a la biografía. Uy, se volvió a abrir los poemas. Perdón. Voy a avanzar rapidito aquí. ¿Se ve la biografía, cierto? Está viendo la biografía. No, tía, la... ¿O se ve uno que dice poemas? No, la biografía. No, dice biografía. Ah, ya. Muchas gracias. A mí me abría el otro, por eso tenía la duda. Ya. Llegamos entonces a esta parte que hablamos de la biografía, que era distinto. Aquí fue un poquito más sencillo tal vez, no era algo tan complicado. Esto fue el martes 11 de agosto, ¿ya? Entonces dijimos, ¿qué era una biografía? ¿Qué era escribir una biografía? Decíamos entonces que la biografía es la historia de vida de una persona desde su nacimiento y hasta su muerte.
nosotros comenzábamos a destacar hechos importantes que habían ocurrido en la vida de esta persona. Incluíamos sucesos de su vida personal y también de lo profesional, ya no solo los logros que tenía él a nivel familiar, por ejemplo, sino que también a nivel profesional. Además, agregábamos recuerdos, viajes y los logros más destacados. Dentro de sus características decíamos que narra sucesos verdaderos, ya, cosas reales de una persona, se escogen grandes momentos o vivencias de la persona, incluye soporte gráfico como fotografías, sirve también, perdón, chiquillos, sirve como puente entre generaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque a nosotros nos van a ir contando esta historia de este personaje, a lo mejor ustedes no conocieron a sus tatarabuelos, pero si alguien tiene escrita la biografía de ellos, nosotros vamos a poder ir entendiendo muchas cosas de hoy en día, quizá gracias a esta biografía de nuestros tatarabuelos. Y aquí una persona narra la vida de otra, ¿ya? Yo en una biografía cuento la historia de otra persona, no la mía, exactamente. Después vimos cómo se llamaba la historia que contábamos nosotros, ¿ya? Para escribir una biografía teníamos que tener el nombre, día y lugar de nacimiento, experiencias importantes, hechos importantes ocurridos en la vida de la persona, información familiar, nombre del padre, de la madre, de los hermanos, de los hijos, si es que tuvo hijos o de su pareja. Fecha de muerte, edad y lugar, ¿ya? Nosotros leímos la biografía aquí también de Frida Kahlo, ¿ya? Pero entendimos que tenía que ir ordenada de cierta forma. Introducíamos al personaje, de ahí pasamos por la etapa de la niñez, después por la adultez, escribimos sus logros e introducíamos la conclusión. Ahí vimos esta biografía de Frida Kahlo, que era bastante larga, y la estuvimos leyendo. Y llegamos a la autobiografía. ¿Qué era la autobiografía? Porque ya sabíamos que la biografía era escribir o relatar la vida de una persona con sus hechos más importantes. Sin embargo, cuando uno escribe una autobiografía, es el relato de la vida de una persona, pero escrita por ella misma. Cuando ustedes mismos me relatan su vida, ¿ya? Es una obra personal, ya que el autor es el encargado de narrar sucesos de su vida, ¿ya? Cuando yo escribo mi historia de vida, estoy haciendo una autobiografía. Cuando yo escribo sobre la vida de otra persona, estoy haciendo una biografía, ¿ya? Entonces, cuando escribo mi propia vida es una autobiografía y cuando escribo la vida de otra persona es una biografía. Características de la autobiografía también teníamos. Relata la vida del autor. El autor tiene la libertad de expresar sus sentimientos. Tiene un sentido personal, claro, porque yo voy contando lo que para mí fue más importante. Y lo narrado en ella es verídico. Yo no puedo inventar cosas de mi vida. Yo no puedo escribir mi biografía y decir, uy, sí, yo viajé a Japón, yo estuve 5 meses en Japón, si es que yo jamás he viajado a Japón, ¿ya? Lo mismo cuando yo escribo la biografía de otra persona, porque yo voy a estar hablando de alguien más, y yo tengo que hablar de hechos verídicos, reales, verdaderos, chiquillos, ¿ya? No inventar cosas. Ahí vimos algunos ejemplos de cómo escribían su biografía, y ustedes me mandaron algunas imágenes con esto que hicieron, ¿ya? Ahí era mi autobiografía, perdón. Y después llegamos a cómo escribir una autobiografía. Recolectaron información importante sobre ustedes, que nosotros decíamos que si bien ustedes eran muy pequeñitos todavía, podían relatar los hechos que para ustedes ha sido importante aún, ¿ya? Como ustedes todavía están aquí presentes, no podemos escribir fecha de muerte tampoco, no podemos agregar eso si nosotros estamos vivos, ¿ya? Ni tampoco de otra persona, también podemos escribir una biografía de alguien que no haya fallecido aún, ¿ya? Detallamos momentos importantes e interesantes de la vida, si es que alguno de ustedes había viajado, si es que alguno de ustedes tuvo algún momento muy bonito, muy valioso, ¿ya? Describieron personas, películas, música, entre otras cosas que para ustedes hayan sido importantes, que hayan marcado un momento inolvidable de manera detallada. Y escribieron un pequeño resumen de su vida, incluyendo lo que les gustaría hacer más adelante, o cómo ustedes se imaginaban
la vida en el futuro. Esa fue la plantilla que yo les envié, esas dos, y que ustedes fueron completando, ¿ya? La tarea que hicieron de escribir la biografía. Entonces, nosotros aprendimos también durante estas últimas semanas qué era la biografía y qué era la autobiografía. Entonces, cuando nosotros relatamos la vida de una persona desde que nació, ya su niñez, su adultez, los hechos o logros más importantes que ha tenido en su vida y su fallecimiento, vamos a escribir una biografía de otra persona, ¿ya? Recuerden que no necesariamente se escribe de alguien que ya haya fallecido, sino que también puede ser un personaje importante que aún esté presente con nosotros acá de manera terrena. Y una autobiografía, que es cuando nosotros contamos nuestra propia historia de vida, ¿ya? Para poder, esto lo hicimos nosotros para poder comprender y también escribir una biografía, ¿ya? Entonces, asimismo, ustedes van a tener que ir analizando la biografía, perdón, de algún personaje que yo les vaya a colocar, y es posible que tengan que escribir su autobiografía también. Así que si alguien la tiene o quiere ir adelantándola, puede hacerlo, ¿ya? Porque va a ser parte también o pregunta de prueba, ¿ya? Entonces, ahora vamos a otro power más que nosotros vimos. Yo les dije que esto fue harto lo que hicimos. Por eso me importaba que la prueba la hiciéramos ahora, este viernes, y así no se nos complicara tanto después con tanta información distinta. ¿Se ve la leyenda ahora? La leyenda. Ya, muchas gracias. Ya. Hablamos de la leyenda también, chiquillos. Esto que era bastante interesante y que a veces llegaba a ser un poquito terrorífico en ciertas leyendas, ¿ya? Pero que son bastante interesantes. Dijimos entonces que la leyenda es una narración también, es que nos van a contar la historia de un suceso con una parte de la realidad y otra parte más fantasiosa. Ya nos contaban a nosotros un hecho que podía ser muy real, pero que tenía un lado más fantástico también, ¿ya? Entonces, generalmente las leyendas se transmitían de generación en generación, ¿ya? Por eso yo les había puesto este arbolito aquí al lado. Nosotros decíamos que entonces estas leyendas van de generación en generación, es decir que año tras año se van contando entre distintas personas, o tal vez, no sé si es su mamá, su abuelita se la contó a los 10 años, después ella también la va a contar a ustedes a los 10 años, a lo mejor ustedes cuando tengan hijos y tengan 10 años les van a contar esta leyenda y así. Van a ir de generación en generación siendo contadas. ¿Dónde nosotros podemos encontrar leyenda? La leyenda, chiquillo, es parte de la cultura y las creencias de un pueblo, una ciudad o estado, ¿ya? En distintos pueblos nosotros podemos encontrar leyendas, tal vez acá en Santiago exista alguna leyenda, en el norte existan otras o en el sur también. Cuando las leyendas se pasan de generación en generación, decíamos que posiblemente podrían haber algunos cambios, ¿ya? Variaba porque la leyenda, si bien es una narración, no siempre se cuenta de la misma historia, o sea, perdón, de la misma manera, ¿ya? Yo tal vez puedo contar la historia y puedo ser un poquito más exagerada para contar esta leyenda. A lo mejor alguien va a exagerar aún más y va a agregar otras cosas, pero el objetivo siempre es el mismo, ¿ya? Siempre es el mismo. Si vamos a hablar de algún personaje que se aparece en cierta fecha, sí, siempre se va a aparecer el personaje, tal vez no de la misma forma, o el personaje no va a ser tan igual, pero el objetivo final de esta leyenda va a ser el mismo. ¿Quién es el autor o el creador de una leyenda? Decíamos que las leyendas generalmente son anónimas, ¿ya? Esto quiere decir que no sabemos quién las escribió o quién las creó, ¿ya? Como en toda narración, se pueden reconocer en ellas tres momentos, que era lo que yo les hablaba delante
en una fábula, que es la introducción o el inicio, el desarrollo o nudo y el desenlace o final. ¿Ya? Estos tres momentos están, nos van a contar qué es lo que pasa, cómo se desarrolla esta historia y qué es lo que ocurre finalmente. ¿Ya? Leímos nosotros una leyenda. Aquí leímos esta leyenda del nacimiento del sol y la luna, ¿ya? Cuando hablábamos del hombre que era más valiente y el hombre que no era tan valiente, y de que nosotros podíamos entender ahí la imagen de el conejo en la luna, ¿se acuerdan? Respondimos preguntas sobre esa leyenda, después leímos la leyenda de la araña. ¿Recuerdan esta leyenda de la araña? Que era una princesa que después se transformó en reina y que era bastante desagradable y que finalmente la habían castigado transformándola en una araña, ¿ya? Entonces nosotros, por ejemplo, aquí tenemos personajes en la leyenda de la araña, teníamos personajes que eran seres humanos, que probablemente aquí existen todavía, de hecho, en algunos lados, los reyes, las reinas y toda esa descendencia, y lo que sí teníamos de fantasioso era que a ella la transformaran en una araña, ya por haber tenido una mala actitud. Entonces ahí respondimos las preguntas, entendimos cuál fue el castigo y por qué podíamos considerar esa historia como una leyenda. ¿Ya? Después, ustedes en su casa escucharon la leyenda de La Llorona, y yo les contaba que la leyenda de La Llorona es una leyenda que existe en distintos países, que no solamente se cuenta acá, sino que también en otros países, y se cuenta de distintas formas. Ya decíamos que en algunos países a La Llorona le habían robado a los hijos, en otros países habían muerto, en otros países incluso decían que ella nunca tuvo hijos, y así se va contando. Ya, entonces, dependiendo del lugar donde se cuente, iba a variar la historia. Sin embargo, el objetivo de La Llorona siempre era el mismo: una mujer que lloraba por sus hijos, ¿ya? Y que se escuchaba de manera un poco terrorífica. ¿Ya? Entonces, nosotros aprendimos las características de la leyenda, ¿ya? También leímos, escuchamos y comprendimos leyendas. Vamos a decir entonces que las leyendas son todas aquellas narraciones que nos van a contar algo que puede tener un lado fantasioso y un lado más real. Son historias muy, muy, muy antiguas que ocurrieron hace muchos años atrás, ¿ya? Que no tienen un autor, no sabemos quién las escribió, pero sí sabemos que pertenecen a alguna cultura o algún lugar en específico, ¿de acuerdo? Así que mañana, o el viernes, perdón, cuando tengan que analizar en la prueba estas leyendas, las vamos a ir entendiendo así. Y recuerden las características que tienen las leyendas para que, cuando yo les pregunte por qué esas historias las podemos considerar como una leyenda, puedan responderlas de manera correcta. Voy rapidito, chiquillos, a lo que vimos la semana pasada, porque en realidad es lo menos complejo, porque ya es lo último que vimos, así que no deberían haberse olvidado tanto de eso. Me importaba mucho lo otro. Y aquí estaban los textos instructivos, ¿ya? Que más que nada analizamos textos instructivos la semana pasada y que el tío Andrés nos ayudó bastante y fue bien entretenido. Entonces, conocimos los textos instructivos y decíamos que en este tipo de textos incluiríamos nosotros las instrucciones o reglas que se dan para orientarnos respecto a cómo hacer o llevar algo, alguna actividad, ¿ya? Cómo nosotros lográbamos algo. Ejemplo de ello, decíamos nosotros que teníamos los juegos, cuando ustedes les regalaban un juego en algún momento o querían un juego, teníamos que leer las reglas o las instrucciones para poder usarlo, las recetas para nosotros saber cómo preparar alguna comida, los medios tecnológicos, cómo se usa un televisor, cómo uso este computador, cómo uso el nuevo celular, el armado de un juguete. Cuando ustedes les regalan algo que tienen que armar, necesitamos tener las instrucciones o no sabemos dónde colocar las piezas. Lo mismo ocurre con los muebles, los planes de seguridad, entre tantas otras, ¿ya? Dentro de sus características, decíamos que requiere de un formato especial y característico, porque nos van a ir señalando paso a paso lo que tenemos que hacer.
había un lenguaje claro y directo, no nos podían hablar a nosotros de manera enredada o explicándonos con palabras un poco complejas para nosotros porque teníamos que hacer algo, teníamos que lograr algo, y para poder lograrlo, esto tenía que ser claro y directo. Los pasos eran detallados y deben cumplirse para poder conseguir el resultado. Yo les decía que si a mí me decían que yo tengo que armar estas 2 piezas primero de un mueble, y yo digo, no importa, después las junto, y armo otras, probablemente el mueble no me va a quedar bien, ¿ya? O después voy a tener que desarmarlo igual, porque no va a funcionar como debería. Utilizaba números, asteriscos o guiones para diferenciar o secuenciar los pasos, ahí como el camioncito que aparecía en la imagen. Se acompañan con ilustraciones o dibujos, ya nos dibujaban a nosotros qué era lo que teníamos que ir haciendo o cómo tenía que ir quedando, según el tipo de texto instructivo a desarrollar también, ¿ya? Nosotros entonces ahí dimos el paso para usar un extintor, que era lo que teníamos que hacer. Vimos también cómo armar este perrito o esta cabeza de perrito de origami, ¿ya? Que decíamos nosotros que si bien teníamos las instrucciones ahí escritas con palabras, era mucho más sencillo cuando teníamos los dibujos, porque así podíamos entenderlo mejor, ¿ya? Observamos el procedimiento del lavado de manos, ahí teníamos cómo se lavaban las manos correctamente. También teníamos una instrucción, cómo sembrar un árbol, qué era lo que teníamos que hacer, o cómo debía ir quedando el arbolito, ¿ya? Los ingredientes para estas bolitas de chocolate, que era otra receta, teníamos que hacerlas, si no seguíamos la receta probablemente no iban a quedar estas bolitas de chocolate. Y yo les pedí que ustedes crearan su propio texto instructivo, chiquillos, que por el tema de la hora, me gustaría tal vez agregar esta misma actividad igualmente en la prueba, ¿ya? Así que quienes la tengan ya van a tener también otra parte avanzada. Entonces, dijimos que los textos instructivos a nosotros nos daban instrucciones, nos daban reglas de cómo hacer algo, cuáles eran los pasos que teníamos que seguir para poder llegar a nuestro objetivo y lograr algo, ¿ya? Si bien pueden ser distintas cosas, a lo mejor cuando nosotros nos dicen cómo usar un extintor, ¿ya? Nosotros vamos a saber cómo usarlo para poder prevenir un incendio más grande o evitar un incendio más grande. Si nos dicen dónde debemos colocarnos en caso de emergencia, es para que nosotros finalmente no tengamos algún accidente en caso de alguna emergencia. Si no sigo esas instrucciones, probablemente sí voy a tener un accidente. O si yo no sigo mi receta, a lo mejor la comida no me va a quedar como yo quiero. ¿Ya? Lo mismo si yo quiero armar un mueble, quiero armar un juguete, o jugar algún nuevo juego que me hayan regalado. ¿Ya, chiquillos? Se me pasó rapidísimo la hora, me hubiera gustado poder explicar un poquito más lento, pero la verdad es que esos son los 5 power que nosotros vimos durante este último mes, y que entran en la prueba del día viernes. Sí, tío Andrés, muchas gracias, un abrazo grandote. Chiquillos, por favor, la prueba del libro, sí o sí hasta hoy día, y la prueba de matemática va a estar hasta mañana, ¿ya? Y el viernes ya tenemos la prueba de lenguaje. Así que eso, chiquillos. Muchas gracias, tío Andrés. Muchas gracias, tía Erika. Un abrazo grandote para todos. Cuídense mucho.